días de la situación en Los Gallardos y de la visita que a partir de aquí arranca por parte del presidente del gobierno. Pedro Sánchez va a visitar la zona, efectivos y situación, a comparecer después, vamos a mostrárselo en directo y acaba de anunciar también que hoy visita la zona Núñez Feijóo. El paisaje que están viendo es el paisaje posterior, es paisaje lunar, así que hoy vamos a estar en la zona, en los actos oficiales y sobre todo en la preocupación humana. Paisaje desolador, las cifras también lo son, 13 fallecidos, 23 personas aún sin localizar, 7 heridos graves. Es el balance a esta hora del incendio de Los Gallardos, pero detrás de esas cifras hay muchas historias, hay rostros y vamos a verlos, vamos a conocerlos hoy. Silvia está en Bédar con una de esas vecinas, con Manoli, que no dudó en avisar a sus vecinos de lo que estaba ocurriendo y que hoy regresa a su casa. Enseguida vamos a hablar con ella. La cifra hoy son 7.000 hectáreas calcinadas. La clave política deja ahora mismo una cuestión y es por qué no se envió el EsAlert. Lo acaban de escuchar, en Matarraña solo hay 4 municipios afectados, pero se ha enviado esa alerta telefónica. En el caso de Almería no se notificó. La Junta de Andalucía dice que se prefirió hacer aviso casa por casa. Quienes están allí, los hijos de las víctimas, dicen ni hubo aviso ni hubo EsAlert. Así que la polémica política está servida ya. Hoy Pedro Sánchez visita la zona con esa gran cuestión. 1, responsabilidades políticas y 2, ayudas que va a haber a partir de ahora y que se ha de apoyar al territorio. Hay comparecencia prevista del presidente del gobierno, la vamos a ver aquí en directo. Arantxa de Fez. Veremos si responde a esas preguntas. A las 11 de la mañana está prevista la llegada del presidente del gobierno hasta este puesto de mando avanzado. Llegará junto a la ministra Sara Agesen, se producirá el saludo de las autoridades y después asistirá a una reunión pues con todas el dispositivo de coordinación de emergencias que hasta ahora sigue trabajando sobre el terreno. Después habrá una rueda de prensa, una declaración institucional. Veremos si responde a esas preguntas y ojo porque hasta aquí llegará también el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, y también el líder de la oposición. Va a haber comparecencia de Núñez Feijóo a partir de las 14:45, se la vamos a mostrar también aquí en directo, con un presidente del gobierno que hoy tiene otro asunto que apagar, la crisis que Mariano Rajoy ha abierto con Francia. Este es el comentario que Mariano Rajoy publica en torno a la selección francesa, diciendo muy alto nivel, pero eso sí, sin franceses. ¿Por qué? Porque son franceses, pero no son blancos. 21 de los 23 son franceses, perdón, 23 de los 26, y 3 de ellos han nacido en sitios tan remotos como Londres. Lo que tenemos aquí es una crisis en la que Francia está hablando de racismo, en la que hay una protesta de 5 ministros y en la que el gobierno está intentando apagar este incendio y está poniéndose del lado de Francia, diciendo esto es racismo. Marta Ita. Pues sí, Javier, hoy esas palabras de Mariano Rajoy han encontrado la respuesta frontal e inmediata del Ejecutivo aquí en el Congreso de los Diputados. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sostiene que Rajoy, a esta altura de la polémica, ya se habrá dado cuenta de que esas declaraciones son desafortunadas. También el ministro de Asuntos Exteriores acaba de referirse a esta cuestión, diciendo que son palabras inaceptables, que no representan en absoluto a nuestro país. En el Ejecutivo así es como califican esas palabras de Rajoy, diciendo que la selección francesa está jugando el Mundial sin franceses, como declaraciones racistas y xenófobas que ya han traspasado las fronteras españolas. Estoy seguro que el presidente Rajoy será consciente a esta hora de que ha tenido unas declaraciones muy desafortunadas. El señor Rajoy tenía que hablar de fútbol y talento en esa columna y lo que hizo fue
unas declaraciones racistas y xenófobas que nos han metido en un pequeño conflicto internacional. 60. A esta hora nos vamos a la redacción. Javier Ruiz, podríamos decir que Pedro Sánchez tiene una agenda bastante apretada. Sí, hoy vamos a estar pendientes de eso. Hay dos claves que ahora mismo deja esa imagen. La primera clave y la fundamental es qué ayudas se van a disponer, porque esta visita no sirve solo para tomarle la temperatura a las fuerzas y al terreno. Es importante para medir qué grado de daños ha habido y qué grado de ayudas va a haber. Esta es la polémica permanente. ¿Qué grado de ayudas y qué velocidad tienen esas ayudas? Mañana hay Consejo de Ministros y tenemos hasta el día 28 con reuniones de gobierno, así que se pretenden acelerar los trámites. Y la segunda clave que deja esa imagen, y es por qué no se lanzó el ES Alert. Es una polémica que el gobierno ha evitado, es una polémica que el presidente del gobierno no va a alimentar, pero es una polémica que está servida, porque tenemos otros incendios. En Matarraña está pasando ahora mismo, en los que hay 4 municipios afectados, y allí sí se ha lanzado el ES Alert. El argumento de la Junta de que no se lanza un ES Alert para no alarmar es hasta cierto punto contradictorio en sí mismo, porque ese ES Alert puede decir para los municipios de X, Y y Z. Tenemos aquí una polémica servida y va a tener que responder, una, Pedro Sánchez en lo que estáis viendo, y dos, Feijóo a las 14:45, porque Feijóo acude inmediatamente después para comentar esto. Esto es lo que tenemos, esta es la imagen, este es el directo y esto es lo que a esta hora manda. Pero fuera de ese foco, efectivamente decías tú, hay una agenda de Pedro Sánchez que va a ser muy intensa, porque esta tarde viaja a Francia con una polémica que ha incendiado Mariano Rajoy, hablando de selección francesa sin franceses, no porque no sean franceses, sino porque no son blancos. Y con esto Álvarez acaba de pedirle a Feijóo que le desautorice. Francia, 5 ministros han presentado ya protestas. Hoy Sánchez tiene que dar la cara en Francia y hoy el PP tiene que dar la cara aquí en España. Así que la polémica y el incidente diplomático servido ya. Pendientes por lo demás a esta hora de imagen en directo y situación en Almería, donde el incendio deja un balance mortal terrible y una cuestión a partir de ahora. Acaba de comparecer allí Pedro Sánchez. Esta es la imagen del día después. El paisaje es absolutamente desolador. Sánchez va a comparecer en público ahora. Acaba de estar allí. Hoy va a ser día de visitas oficiales. Son 13 los fallecidos y a esta hora 13 los muertos. Y a esta hora la preocupación son los desaparecidos. Esta es la imagen oficial. Pedro Sánchez a punto de comparecer. Arantxa de Fez, clave ahí en qué momento y a qué velocidad se despliegan las ayudas. Estamos muy pendientes de esa comparecencia del presidente del Gobierno. En este momento está terminando esa visita a este puesto de mando, donde se ha informado de cuál es la situación sobre el terreno, con todo ese dispositivo de coordinación de emergencias que ha estado trabajando codo con codo en el terreno, y también escuchando a todos esos alcaldes para informarle sobre qué es lo que necesitan. Así que la previsión es que en unos minutos salga aquí el presidente del Gobierno y previsiblemente anuncie esas ayudas por parte del Ejecutivo. La clave sobre el terreno es qué van a encontrar los vecinos y qué grado de destrucción ha habido. Las imágenes ya las están viendo, son tremendas. Las últimas batidas de momento no han mostrado ningún fallecido más. Pero esto no ha hecho más que empezar. Las imágenes siguen siendo imágenes de vuelta a casa. Silvia Ruiz, algunos de los afectados están ya regresando a sus domicilios. They were forced into the trail due to the approaching fire. It was not them deciding not to take the main road. There was no warning. El ES Alert no es exacto, podía generar mucho más confusión que acierto, ¿no? We were very, very scared and there wasn't very much information. Y lo que hubiera provocado el ES Alert, salvo quienes no tienen ni idea de cómo es el ES Alert, es todavía más daño a la población.
Y esta es la polémica política. ¿Por qué nos envió el Es Alert por adelantado? Un mensaje que se envía en varios idiomas y que puede decir afectados X, Y y Z municipios. En Matarraña se acaba de hacer. En Matarraña 4 municipios han sido alertados. En Andalucía, en Almería, no se lanzó el Es Alert. Esta es la clave política. ¿Por qué no se reaccionó así? ¿Qué ha fallado y qué ha pasado? Porque esa imagen que estaban viendo, la imagen de qué ha causado todo esto, si ha sido un derribo eléctrico, es fundamental ahora para analizar y reconstruir lo ocurrido. Pedro Gómez. Sí, y una vez que ahora mismo ya el fuego está controlado, lo que nos trasladan desde la Guardia Civil es que la Policía Judicial ya se puede acercar a ese punto concreto, en ese local abandonado y ese poste de luz que al parecer habría sido la principal hipótesis de que habría provocado este incendio. Ahora mismo ya la Policía Judicial en el terreno para analizar esas pruebas, para analizar ese escenario y decidir finalmente cuál ha sido el origen del fuego. Todo esto con respecto a ese incendio. Y por lo demás, la polémica política servida con lo que se está convirtiendo ya en un incidente diplomático. Las palabras de Mariano Rajoy analizando el partido con Francia y diciendo esto, que Francia tiene una plantilla de altísimo nivel, pero sin franceses. 23 de los 26 jugadores son nacidos en Francia. Lo que no son es blancos. Franceses son. Y esto ha desatado una bronca monumental. Racismo tras esas palabras. Nuevo día, nueva declaración polémica de Mariano Rajoy. ¿Piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Esta vez contra la selección francesa. Tiene además una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses. Un guiño al discurso identitario de la extrema derecha, muy mal recibido en Francia. Es absolutamente inaceptable. También en nuestro país se le acusa de racista. España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. La nueva perla de Rajoy. Fin de la cita. Que podría derivar en un lío diplomático con Francia. Cuanto peor para todos, mejor. Hoy en Mañaneros 360. Y esa polémica diplomática está servida ya, porque hay 5 ministros de Francia que están hablando de racismo del expresidente. Hay polémica servida ya, hay conversación telefónica entre Álvarez y el ministro de Exteriores francés. Lo que tenemos ahora mismo es un incendio entre manos extraordinario por un Mariano Rajoy que habla de no franceses a los que no son blancos. Esto es ahora mismo lo que está servido en el Congreso. Marta Ita. De lo que debía ser, Javier, un comentario sobre fútbol a conflicto diplomático de primer nivel en el gobierno. Cargan con dureza contra Mariano Rajoy por esas palabras que dicen no representan a nuestro país. Reaccionaba a ellas el presidente del Ejecutivo en las redes sociales y hoy son, como decías, varios ministros los que califican las declaraciones de Rajoy como desafortunadas, decía Bolaños, absolutamente inaceptables, según el ministro de Asuntos Exteriores, que ya ha tenido que comunicarse con el país vecino, cuando no abiertamente racistas y xenófobas, según el Massaid. Todos en el Ejecutivo critican que se haya abierto esta crisis diplomática con Francia. Estoy seguro que el presidente Rajoy será consciente a esta hora de que ha tenido unas declaraciones muy desafortunadas. El señor Rajoy tenía que hablar de fútbol y talento en esa columna, y lo que hizo fue unas declaraciones racistas y xenófobas que nos han metido en un pequeño conflicto internacional. Es absolutamente inaceptable. Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Es todo lo contrario. Hacen declaraciones peligrosísimas, hirientes, y exijo al señor Feijóo que desautorice a Mariano Rajoy. Esa petición de desautorizar al expresidente no está siendo respondida por un Partido Popular que se reafirma en las posiciones. Me han criticado por defender una España en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta, sino que se persiga. ¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual.
porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor. Y por tanto no tenemos ningún tipo de complejos, todo lo contrario. Y vamos a hablar, porque si ese debate incómodo es un problema para la sociedad española, el Partido Popular va a abrir esos debates. Pablo Collantes, el Partido Popular confirma ese viraje a la derecha, esa competición con Vox. Ni marcha atrás a la idea ni enmienda tampoco a las formas. Feijóo dice que le dan igual las críticas a esa afirmación de que las bajas laborales en nuestro país son un cáncer y que la mayoría de ellas son fraudulentas. Insiste en esta idea porque dice lo que está haciendo es abrir un debate valiente, algo a lo que ya se sumaba desde el primer momento Isabel Díaz Ayuso, que hoy se vuelve a reafirmar en eso y en el pucherazo electoral con el que el Partido Popular sigue dando guerra hoy. Asegura Feijóo que Sánchez es capaz de todo. Isabel Díaz Ayuso hace tan solo un momento lo acusa de traidor y de trilero. Y a esta hora pendientes en los tribunales de una cita más. Hoy Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, tiene que devolver su pasaporte para evitar su fuga. Esto es lo que tiene que hacer ante un juez Peinado que hoy regresa de vacaciones, que le ha permitido ir a la graduación de su hija, pero que hoy le exige devolver ese pasaporte, mientras la audiencia provincial revisa recursos. Carla Cuña. Revisor a las decisiones del juez Juan Carlos Peinado, que hoy revisa si es pertinente llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular de 9 personas anónimas en vez de ante una sala llena de magistrados. Ya en febrero revocó esta decisión del juez Juan Carlos Peinado. Peinado se corrigió, los abogados volvieron a recurrir. Veremos qué deciden. Hoy no sabremos la resolución en la jornada de hoy y hoy tampoco se va a decidir sobre las medidas cautelares interpuestas por el juez Juan Carlos Peinado. Y a esta hora, pendientes de esa imagen en directo, la comparecencia de Pedro Sánchez. Vamos a mostrárselo en Los Gallardos, donde hoy se han de decidir ayudas, despliegue, enseguida, en directo, aquí en Mañaneros 360. Nuevo día, nueva declaración polémica de Mariano Rajoy. Piensan antes de hablar o hablan tras pensar. Esta vez contra la selección francesa. Tiene además una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses. Un guiño al discurso identitario de la extrema derecha, muy mal recibido en Francia. Es absolutamente inaceptable. También en nuestro país se le acusa de racista. España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. La nueva perla de Rajoy. Fin de la cita. Que podría derivar en un lío diplomático con Francia. Cuanto peor para todos, mejor. Hoy en Mañaneros 360. Y a esta hora pendientes de Almería, donde el presidente del gobierno acaba de visitar a los efectivos que han colaborado en la extinción del incendio. Deja 13 personas fallecidas, deja desaparecidos todavía y 3 heridos, uno de ellos en estado muy grave. 7.000 hectáreas quemadas. Ahora, 2 claves en esa visita de Pedro Sánchez. La primera, aclarar la investigación previa. ¿Qué pasó y por qué no se envió un SOS-alert, un mensaje telefónico a los pueblos de la población? La segunda, la ayuda. Investigación previa primero, ayuda y financiación después. ¿Qué líneas de ayudas y avales puede aprobar el Consejo de Ministros tan pronto como mañana mismo? La imagen en directo, esta y la comparecencia. Arantxa de Fez, puesto de mando, cuestión de minutos. Muy pendientes, Javier, de esa comparecencia del presidente del Gobierno tras esa reunión con todo el dispositivo de coordinación de emergencias que ha estado trabajando durante todos estos días sin descanso para luchar contra las llamas y después de sobrevolar la zona, las 7.000 hectáreas calcinadas. Estamos muy pendientes de esa comparecencia donde está prevista que el presidente del Gobierno anuncie ayudas por parte del Ejecutivo Central que previsiblemente se aprobarían mañana en Consejo de Ministros. En cuanto comience el presidente del Gobierno a dar esas declaraciones, os pediremos paso. Hay 2 claves sobre la mesa, ya digo, a partir de aquí ayudas. Antes de aquí, ¿qué ha causado esto? Un cable, como están viendo, que ha dejado esto y ninguna responsabilidad. Endesa dice ese cable no tenía tensión, es imposible que haya hecho saltar el fuego y
y la falta de aviso a la población. La Junta de Andalucía sigue justificando que no se enviara un ES Alert porque, dicen, la zona era demasiado amplia y hubiera generado una alarma a todo el lugar. Pero hoy, en Matarraña, hoy el ES Alert se envía con 4 municipios destinatarios y ese ES Alert que hoy sí se envía dice afectados XYZ pueblos. ¿Por qué no se hizo así en Andalucía? ¿Por qué no se hizo así en Almería? Las víctimas, sus familias, están hablando. Van a escuchar al hijo de uno de los fallecidos. Dice, no hubo aviso, no escuchamos nada y esto de que la Guardia Civil fue puerta a puerta nunca les llegó. Escuchen. I was on the phone with my father when it happened. There was no warning. They were not aware of a fire. And by the time that they were aware because they saw the fire themselves, it was already too late. When they tried to escape through the main road, they found it not possible. They were forced into the trail due to the approaching fire. It was not them deciding not to take the main road. There was no warning. Nobody received official notifications. Only learned about it through news articles. And when they saw the fire, then they tried to escape, but it was too late. I was told by people that were there, that survived, that they had called the emergency services approximately an hour before the tragic end. And even then, the services, the help only arrived when it was already too late. We were very scared, and there wasn't very much information that we could find. Entre los fallecidos hay 4 británicos, 3 belgas y una francesa. Un mensaje enviado en distintos idiomas podría haberles llegado. Y esto es lo que están denunciando las familias. No hubo en una población dispersa y en una población extranjera advertencias. Arantxa de Fez, la Junta de Andalucía está diciendo era mejor enviar a la Guardia Civil puerta a puerta. Exacto, Javier, porque ellos creen que podría haber generado confusión mandar ese alerta, además por lo que decías, por las varias nacionalidades que habían en esta zona y porque era una zona muy dispersa. Eso es lo que defienden en la Junta de Andalucía y siguen defendiendo a esta hora. El Ejecutivo, de momento, no quiere entrar en esa polémica. Dice que esa decisión se tomó en base a criterios técnicos y que ellos no tienen ningún informe que de momento cuestione esa decisión. Veremos si el presidente del Gobierno habla sobre ese alert, si se debió enviar o no. La huella del ES Alert no llega a todos los rincones. Hay zonas aquí, según me han trasladado, que no tienen cobertura. Los técnicos recomendaron que podía generar mucho más confusión que acierto, ¿no? Gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio más allá de criterios técnicos y lo que hubiera provocado el ES Alert es todavía más daño a la población. El argumento de los criterios técnicos hoy es difícilmente sostenible porque hoy mismo, en Matarraña, hay 4 municipios afectados, como había en Andalucía 4 municipios afectados. En Andalucía eran Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín. Y hoy sí se ha enviado un ES Alert para decir afectados solo estos municipios, no toda la zona, pero actúen así. Acaban de escuchar a las víctimas, acaban de escuchar la contundencia de la Junta de Andalucía intentando aplacar este debate, pero lo cierto es que hoy esta es la primera cuestión en la gestión de este incendio. Hoy mesa de análisis con Sara Santaolalla, Sato Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hugo Pereira, Javier Gallego-Jané, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y la primera cuestión es esta, se gestionó, se hizo bien. Bueno, empecemos hablando sobre la colaboración de las distintas administraciones, que yo creo que ha sido impecable y que hay que decirlo, porque parece que últimamente no estamos acostumbrados a eso y creo que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno ha estado a la altura y lo hemos visto en las distintas comparecencias y hemos escuchado a los distintos dirigentes de unos y otros. Y hablemos del pre, este es el post y la gestión está siendo impecable. El pre, faltan muchas cosas que un ciudadano se pregunta, incluso más allá del criterio técnico. En un momento de tragedia
tragedia, de caos, de muchas vidas en juego, creo que toda ayuda es necesaria. Creo que es necesario que vaya un guardia civil puerta por puerta, creo que es necesario un sistema de alerta que funciona hasta en 3 idiomas distintos, creo que es necesario todo lo que pueda hacer un llamamiento a la población para que huyan o para que sigan el mensaje de los expertos. Entonces aquí viene la preocupación en este momento son competencias autonómicas, tiene que decir la Junta de Andalucía por qué no se hizo, y más con una población extranjera, porque casi todos son de otros países y hablan por lo tanto casi todos inglés, por qué no se avisó a todas estas personas, y desgraciadamente no sé si va a tener mucho recorrido, porque al ser extranjeros seguramente no tengan ningún tipo de arraigo, la mayoría, o sus familiares residan aquí, así que creo que vamos a ver pocas protestas de familiares o incluso de asociaciones. Bueno, lo primero que hay que destacar que esto yo creo que es incomparable a la negligencia que provocó Mazón, el gobierno de Mazón en su momento con la Dana, con el EsAlert, porque en este caso la diferencia es sustantiva, me refiero, en este caso sí que se planteó mandar el EsAlert, pero finalmente no se iba a mandar por esos criterios técnicos, por esas justificaciones que se podrán debatir, que están dando desde la Junta de Andalucía, y es que no había cobertura en algunas zonas, es que como era una zona tan amplia, pues todas las personas que estuvieran conectadas a esa antena telefónica iban a recibir ese mensaje. Eso es lo que dice la Junta de Andalucía, son las explicaciones de la Junta de Andalucía, pero en este caso sí que se llegó a plantear en su momento y se descartó por estos criterios técnicos, con lo cual no es negligencia, no es que se olvidaron, no es que no sabían que existía el EsAlert, es decir, todas estas cosas, porque veo que hay algunas personas no, pero hay que dejar claro que aquí estaban con lo de Valencia, nada que ver. A ver, yo creo que hacer una similitud con lo de Valencia es un insulto a las víctimas. Claro. Aquí estaban en el puesto de mando, hay que ver por qué no se mandó esa alerta, pero aquí no había ningún dirigente de copas, de citas y en un parking. Eso, ahora mismo hay una pregunta y la están planteando los familiares, y es ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Matarraña sí se manda para 4 municipios y aquí los 4 municipios afectados no recibieron esa alerta? Lo están escuchando las víctimas diciendo: no desobedecimos, simplemente nadie nos dijo por dónde había que salir. Esto es lo que están diciendo. A esta hora la imagen en directo es la que están viendo. Comparece el presidente de la Junta de Andalucía, comparece el presidente del Gobierno. Hay muchas cuestiones abiertas. Sánchez va a partir de aquí y Moreno Bonilla a partir de aquí, imagen en directo, a detallar investigación 1 y financiación, ayudas 2. También a la Diputación Provincial de Almería, que ha hecho un enorme esfuerzo a través de este consorcio de bomberos del Levante. Por supuesto, al Gobierno de España, a través de la Unidad Militar de Emergencia, que siempre dispuesto, siempre capaz. Ninguna responsabilidad política se paga de momento. Y tampoco ninguna responsabilidad privada, porque todo esto se está atribuyendo a un cable de alta tensión suelto. Endesa dice ese cable no tenía tensión. Es imposible que ese cable haya prendido fuego a nada. Ahora mismo la eléctrica dice que esto no es su responsabilidad y nadie señala ninguna otra alternativa. Pedro Gómez, hay investigación judicial servida ya y de momento Endesa rechaza responsabilidad alguna. Por la más bonita, que es el agradecimiento. A ver, Javier, porque es cuando el fuego ya ha remitido, ese incendio está controlado y los agentes de la Guardia Civil, de la Policía Judicial, pueden acceder de una manera más fácil a ese punto clave en el que se va a empezar a investigar ese local abandonado, ese restaurante que llevaba 19 años cerrado y donde también parece ser, según decían los vecinos, uno de los postes cercanos que trasladaba la luz a ese edificio había caído y posiblemente, decían, había sido el origen del fuego. Ahora mismo es cuando la Guardia Civil puede acceder, puede analizar también con esa otra versión de Endesa en el que dice que ese cable no llevaba corriente. Veremos la Guardia Civil cuando tenga todos los datos finalmente si es capaz de decretar el origen del incendio. Ninguna responsabilidad política hasta ahora, ninguna responsabilidad privada hasta ahora. Sato, Javier. Bueno, lo cierto es que la Junta está dando explicaciones del EsAlert ahora, cuando previamente se les han pedido. No salieron ellos a dar explicaciones el mismo 10 de julio de por qué no se había enviado. Ha tenido que ser la oposición socialista andaluza y el Gobierno los que han pedido explicaciones. No, dieron explicaciones desde el minuto 1. Dijeron que en función de la disparidad de criterio, unos confinamiento, otros huida, pues no se tomó una decisión común y por eso no se mandó el EsAlert. Eso fue el 11 de julio. Por los técnicos, motivado por los técnicos. Ahora mismo la imagen en directo es la que están viendo, es la del presidente de la Junta de Andalucía intentando responder no solamente a la cuestión del incendio sobre el terreno, sino a la responsabilidad política. Escuchamos. Desde hace prácticamente algo menos de 48 horas, que eso no ha permitido la estabilización
y hoy ya pasaríamos a situación operativa cero. Yo creo que eso es una buena noticia y a lo largo del día estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados. Lamentar, como no puede ser de otra manera, las víctimas que tristemente hemos tenido en un incendio muy cruento, de una rapidez y de una circunstancia que nos han llamado la atención y que hablaba con el presidente hace algunos minutos y con los alcaldes, que hay que investigar y que vamos a investigar para ver exactamente estos incendios de nueva generación, estos incendios nuevos, cada vez más complejos de apagar y cada vez más dramáticos por su rápida despliegue, ¿no? Y por último decía una preocupación, ¿no? Y la preocupación es la situación que estamos viviendo, ¿no? Y quiero advertir aquí, en este caso, en el ámbito de mis responsabilidades, a los ciudadanos de Andalucía. En lo que llevamos de verano tenemos 3 veces más superficie quemada que la que teníamos el año pasado. ¿Qué significa eso? Significa que evidentemente este año, que hemos tenido un año excepcionalmente lluvioso, ha supuesto pues el crecimiento de Monte Bajo, de Matorral. Este es el análisis que está haciendo la Junta de Andalucía. Hoy la oposición está leyendo todo esto de manera muy distinta. José Ignacio García, adelante Andalucía, portavoz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es más que probable que tengamos... Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Le voy a pedir paciencia conmigo porque va a comparecer el presidente del Gobierno, le interrumpiré en cuanto empiece esa comparecencia, pero le quiero preguntar por responsabilidades políticas. Ya están escuchando, hoy la Junta de Andalucía dice el ES Alert no se mandó por criterio técnico. ¿Cómo lo lee? Bueno, lo entiendo que tengamos que cortar cuando venga el presidente, evidentemente estamos muy atentos a lo que dicen los responsables políticos. Mira, yo creo que es muy importante medir los tiempos. Durante este fin de semana era importante estar callados, prestar colaboración, apoyar y ser muy responsables. Ahora bien, una vez que ha terminado esta fase más dura del incendio, como ha dicho el propio presidente de la Junta de Andalucía, se pasa a fase operativa cero, hoy parece que estará controlado el incendio, ahora es el momento de abrir un debate político. Y nosotros exigimos explicaciones. Hay 13 fallecidos en Andalucía, y esto no puede quedar como una página que se pasa rápidamente. Queremos saber por qué no se envió el ES Alert. Mira, yo no sé si hay que enviar el ES Alert o no. Eso lo tienen que decir los técnicos. Y yo pido que aquí no se haga politiqueo, que se den explicaciones claras y técnicas sobre si enviando el ES Alert se podrían haber evitado algunas de las víctimas o de las pérdidas materiales. Porque lo que tenemos hasta ahora es un gobierno que ha dado 3 explicaciones diferentes de por qué no se ha enviado el ES Alert en 24 horas. La primera era que es que, bueno, esto era mejor el boca a boca, como si fuera una cuestión excluyente, como si no se pudiera enviar el ES Alert y también avisar casa por casa. No lo entendemos. La segunda es que no había cobertura. Bueno, pues al menos en los sitios donde hubiera cobertura hubiera llegado, ¿no? Y la tercera fue, bueno, que es que en algunos pueblos, algunas zonas, había que confinar, en otras evacuar. Bueno, tú puedes enviar un ES Alert en el que diga los pueblos A, B y C tienen que hacer X, los pueblos D, E y F tienen que hacer lo otro, o se puede enviar en 2 idiomas, como por ejemplo pasa en Cataluña, que se envía en castellano y en catalán y no pasa absolutamente nada. Me parece que las explicaciones que están dando y ese cambio de razones tan rápidamente, sí y no, demuestra que algo no nos están contando. Nosotros lo que hemos pedido desde hoy, ahora mismo en el Parlamento de Andalucía, es una comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía para dar explicaciones, porque también, por ejemplo, habéis enseñado que hay familiares que están diciendo, cuidado, las víctimas no es que se saltaran las indicaciones, es que no les habían dado indicaciones. Yo no lo sé, quiero saber la verdad. Y quiero que lo expliquen de manera técnica, sin politiqueo, y que lo expliquen de manera muy seria. Queremos saber las causas. Que esto lo ha provocado un cable de alta tensión que se ha caído. ¿De quién era responsable? ¿Era Red Eléctrica Española? ¿Era Endesa? ¿Era un cable privado? Hay 13 fallecidos. Yo creo que esto merece una explicación, ¿no? Al menos. Le agradezco la concisión. Le pido que no se despida. Voy a volver con usted, pero a esta hora comienza la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Escuchamos, imagen en directo. Creo que en muchas ocasiones y en situaciones como estas de protección civil es muy relevante
el papel de los medios de comunicación, sobre todo para luchar contra la desinformación, que por desgracia también es causa de inseguridades y también de situaciones muy complicadas para todas aquellas personas que viven en primera persona situaciones de emergencia civil como las que por desgracia se han vivido aquí en la provincia de Almería. En segundo lugar, en nombre del Gobierno de España, como ya ha hecho el ministro del Interior, también el ministro de la Presidencia y ayer la ministra de Defensa, quiero trasladar y lamentar la muerte de personas, de vecinos y vecinas que al final son la cara más dramática, más trágica de incendios como los que estamos atravesando y por desgracia pues estamos sufriendo. Y en ese sentido quiero por supuesto desear la pronta recuperación de todos aquellos que están heridos, siendo atendidos por el sistema público de salud en Andalucía, y trasladar el pésame a los familiares, a los seres queridos de las víctimas de esta tragedia, de este incendio. En segundo lugar, siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, creo que cuando hablamos del Estado hablamos de todos, hablamos de los alcaldes y alcaldesas de los municipios que están aquí presentes, hablamos de la Diputación, en este caso de Almería, de la Junta de Andalucía y también de la Administración General del Estado, del Gobierno de España. Y aquí están presentes tanto el sistema de protección civil, liderado por Virginia, por la secretaria general, por supuesto también el delegado del Gobierno de España en Andalucía, por Pedro, que creo que hemos de nuevo trasladado lo que esperan y demandan los ciudadanos y ciudadanas ante situaciones como esta, y es cooperación, unidad y en este caso una coherencia en la acción en la lucha contra el fuego. Y creo que además aquellas personas que pertenecen como servidores y servidoras públicos a todo el sistema de protección civil, desde la Guardia Civil hasta aquellos que atienden psicológicamente a las personas afectadas, en este caso por el incendio, merecen no solamente nuestro reconocimiento, sino también nuestro aplauso. En muchas ocasiones, cuando hablamos de los servidores y servidoras públicos, estamos hablando de ellos y de ellas, personas que incluso se juegan su vida para poder defender la vida y asegurar la vida de sus compatriotas. Y por tanto, también desde aquí quiero reconocer ese trabajo en primera línea de todos aquellos que, siendo servidores públicos o también pertenecientes a ONGs, trabajan en la respuesta a estas emergencias de protección civil. Y, por supuesto, subrayar esa unidad desde los alcaldes a la Diputación, la Junta de Andalucía y también el Gobierno de España, porque es lo que piden los ciudadanos y ciudadanas y es, además, la mejor manera de luchar de manera eficaz contra estas crisis de protección civil. Nosotros, desde el Gobierno de España, se ha explicado por parte de los representantes a lo largo de estos últimos días, hemos puesto a disposición todos los recursos del Estado que se nos han requerido. Durante la fase de extinción del incendio, por supuesto también en la investigación de las causas del incendio y finalmente, como he dicho antes a los alcaldes de las zonas afectadas, por supuesto en la reconstrucción para al menos paliar, en la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también, lógicamente, de hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad. Y finalmente hacer una reflexión al hilo de lo que ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía. El año pasado, como saben, me recordaba antes la secretaria general de Protección Civil, prácticamente que fue una cuarta parte un tercio de la superficie calcinada el año pasado en Europa se produjo aquí en España. Y eso tiene mucho que ver no solamente con tradicionales incendios que se pueden producir, sino por un agravamiento consecuencia de las emergencias climáticas, de la emergencia climática que está sufriendo la península ibérica y particularmente España. Por eso creo que es importante recordar esa propuesta que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención.
efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir. Por ejemplo, tenemos que prevenir asegurando y perimetrando las zonas de los municipios. Por supuesto, tenemos que prevenir, como bien antes decía el presidente de la Junta de Andalucía, y ya se están impulsando precisamente esos cursos, esa formación particularmente a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, en centros educativos, de cómo reaccionar ante incendios, ante emergencias de protección civil, como por desgracia cada vez son más comunes. Desde la Administración General del Estado estamos impulsando buena parte de esas medidas vinculadas con ese pacto de Estado, ese acuerdo de país frente a la emergencia climática, y creo que además de las instituciones, también, lógicamente, de la sociedad civil organizada, y cada uno desde el punto de vista individual tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando como consecuencia de que está superando las previsiones que hasta incluso los científicos nos vienen alertando desde hace ya un tiempo, y por tanto tenemos que ser conscientes de que todos tenemos que poner de nuestra parte para que en efecto podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil. Lo he dicho en muchas ocasiones, la emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante. Creo que ese ejemplo, presidente, alcaldes, por supuesto presidente de la Diputación y delegado del Gobierno y secretaria de Protección Civil, se está dando por parte de las administraciones, y efectivamente, como ha dicho el presidente, pues desgraciadamente vamos a tener un verano complejo, complicado, que nos va a exigir a todos estar atentos y alertas para poder responder con la máxima celeridad a cualquier tipo de eventualidad que se pueda producir. Los mensajes ahora mismo son dos: mensaje de gobierno, mensaje de Estado / partidos. Mensaje de gobierno: habrá ayudas de momento no detalladas, pero el gobierno central dice colaborará en la reconstrucción. Mañana hay Consejo de Ministros, la urgencia es esta. Así que este es el primer anuncio y la primera clave de gobierno. La segunda, de partidos, porque lo que se está diciendo es: hay una emergencia climática, es necesario un protocolo y un acuerdo general. Esto es una cuña a Vox y a un gobierno, el gobierno de Andalucía, que acaba de sellar un pacto de gobierno con quien niega el cambio climático, con Vox. Lo que tenemos ahora mismo son dos lecturas, una de Estado clarísima y una de partido ante los negacionistas del cambio climático. Sí, y además también tenemos una lectura de unidad, donde ha destacado esa unidad en las distintas administraciones. Yo creo que el mensaje es claro: vamos a por unos veranos donde vamos a ver muchas llamas, donde va a ser imprescindible la financiación en bomberos forestales, la prevención, meter mucha pasta en nuestros bosques y en nuestros campos y no despedir a la gente. Y aquí viene la segunda lectura, y eso no lo puedes hacer con una extrema derecha que no cree en el cambio climático, no lo puedes hacer con una extrema derecha que prefiere poner toreros que bomberos, no lo puedes hacer con una extrema derecha que te niega cómo se lleva el fuego, las llamas, nuestros campos. Y esto es la extrema derecha, no lo puedes hacer con esa extrema derecha, de verdad. Primero, evidentemente hace falta, yo creo, un gran pacto entre todas las administraciones por la emergencia climática, por el cambio climático, que es más que evidente y que verano tras verano se ve cómo se va acrecentando los problemas derivados de ese cambio climático. Y segundo, efectivamente la extrema derecha, Vox en España, niega el cambio climático. Ahora bien, en estas cuestiones tan sensibles y tan importantes, quien manda en las comunidades autónomas es el partido mayoritario, que es el partido Popular, que no niega el cambio climático. No es verdad, depende, en estas cuestiones. Depende de la cartera, depende del consejero, depende de la cartera, depende del consejero. Pero es que además el Partido Popular se ha sometido a la extrema derecha y se somete también en la Agenda Verde. Termina esa comparecencia, Arantxa de Fez. Digo, dos claves de lectura aquí. Hay una lectura de Estado, habrá ayudas y el Consejo de Ministros más próximo es mañana mismo. Hoy no se han detallado. Clave 2 y sobre todo este mensaje a quienes firman pactos con Vox. Es necesario un pacto de Estado sobre cambio climático, dice.
Exacto, Javier. Aquí el presidente del Gobierno ha querido dar pues ese mensaje de coordinación y de unidad por parte de todas las administraciones, desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno central, también alcaldes y la Diputación de Unión en esta lucha contra el incendio. Y también el presidente del Gobierno ha querido ofrecer todos los recursos del Estado. Ya los han ofrecido para el proceso de extinción, también en la investigación y también lo van a hacer en las ayudas a la reconstrucción. De hecho, lo ha trasladado a cada uno de los alcaldes. Y por otro lado está lo que estabais comentando en mesa, ese aviso del cambio climático, de la necesidad de un pacto entre todos los partidos. También hemos escuchado a Juanma Moreno hablar de ese cambio climático y de que nos espera un verano muy duro en toda España. Así que habrá que ver qué es lo que hace el partido de Vox. José Ignacio García, Adelante Andalucía. Hoy estamos abusando de su educación y su paciencia. Le pido lectura de esto último. Se acaba de plantear esto, un pacto de Estado con parte del gobierno andaluz, con Vox. ¿Es posible? No te preocupes, Javier, que estamos para eso y la ocasión lo merece. A mí me parece que esto que está diciendo el presidente del gobierno tiene al lado al presidente de la Junta de Andalucía como casa con el pacto que hicieron hace 2 semanas, que es un pacto literalmente negacionista del cambio climático. O sea, un pacto con unos señores que dicen que no existe la emergencia climática, que esto es un invento de la Agenda 2030 y que nos lo estamos inventando prácticamente la dictadura woke o no sé qué historia que dicen estos señores. ¿Cómo casa eso? Ahora mismo tenemos 13 fallecidos encima de la mesa y unos incendios en Andalucía brutales. Y ese pacto de negacionistas, ese pacto de negacionismo climático, recoge cuestiones como, por ejemplo, abrir la puerta a la privatización del servicio de extinción de incendios, que en Andalucía es el Plan Infoca, que conocemos todo el mundo, y que ya habla de abrir la puerta con ese eufemismo de la colaboración público-privada. ¿Qué pasa? ¿Pretenden privatizar en parte el Infoca? Un Infoca que no se nos olvide. Los sindicatos están diciendo que los retenes, es decir, los equipos de bomberos forestales que se han tenido que enfrentar al incendio y se están enfrentando al incendio de Almería, estaban al 75% de su plantilla. No estaban completos. Hemos visto noticias en las últimas semanas cómo ha habido un recorte de personal. Es que hay cientos de bomberos ahora mismo en las bolsas de trabajo a las cuales no se les está llamando. Es que le están denunciando que las autobombas, por ejemplo, no tienen el personal suficiente para que funcionen y al final tienen que hacer jornadas extenuantes. Es que estamos denunciando, por ejemplo, que los vehículos que compra este gobierno, el gobierno del Partido Popular, para los bomberos del Infoca, son vehículos que no pueden andar por el monte. Son vehículos para la carretera, imagínense. O sea, que es que la gestión es nefasta. Lo que pasa es que se venden muy bien y ahora pues pasa lo que pasa. Llevamos meses, años denunciando los recortes en el Infoca, el maltrato a estos trabajadores y trabajadoras, el problema que supone, y ahora han pactado con los negacionistas del cambio climático. ¿Qué van a hacer? O sea, el señor Moreno Bonilla tendrá que dar explicaciones. Lo que no podemos hacer, ellos nos dicen que es que, bueno, hay que mantener la altura política, la responsabilidad, y por supuesto que sí. Nosotros este fin de semana hemos sido muy responsables y mientras el incendio estaba en una situación gravísima, hemos dicho, ahora colaboración y ahora cooperación. Justo lo que sabemos que no haría la derecha, pero bueno, vale, nosotros vamos a cooperar porque no somos como ellos. Ahora bien, eso no va a hacer que tapemos unos debates fundamentales que hay que tener y que tienen que dar explicaciones. Por eso exigimos que el señor Moreno Bonilla venga al Parlamento a dar explicaciones y avisamos. Si se niegan a dar explicaciones, vamos a presentar una comisión de investigación para que sepamos qué ha pasado en el incendio de Almería. Pues José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, de verdad gracias. Le mando un abrazo, cuídese. Un abrazo fuerte. Esta es la situación y lo que tenemos ahora mismo, y hay muchas cuestiones por responder de lo que ha pasado, de cómo se ha contestado y de lo que pasa a partir de ahora. Cada una corresponde a una administración, pero lo que tenemos es esto, de fondo. Y en lo humano, víctimas que hoy vuelven a sus casas y lo que están encontrando es la imagen que están viendo. A esta hora, Silvia Ruiz, lo que se espera es el regreso de las personas que todavía faltaban, pero que van ya volviendo a sus domicilios. Pues sí, 1.400 vecinos desalojados, entre ellos los de este municipio, los de Bédar, que pudieron regresar ayer. Nos decían que tuvieron que salir con lo puesto, que esto se convirtió en una ratonera, y ayer cuando llegaron por la tarde se encontraron con esta imagen, la del paisaje, un paisaje desolador, devastador.
el fuego llegó a alcanzar prácticamente a escasos metros de las viviendas. Como dicen, el fuego fue virulento, rápido, 100 metros por minuto, y ahora mismo lo que nos hemos ido encontrando por las calles es mucha tranquilidad, mucho silencio. Nos decían que estaban deseando volver a sus casas, que ni siquiera sabían con lo que se iban a encontrar. De aquí tuvieron que salir porque escucharon las campanas de la iglesia, vecinos que se fueron avisando unos a unos, y hoy lo que hemos encontrado son esos vecinos preguntándose qué tal están, y sobre todo en la mente de todos estos vecinos esos 13 fallecidos. Dicen que faltarán muchos años para olvidar esta imagen. Nos decían que el paisaje que tenían de su pueblo era espectacular, que era verde, y ahora pues fíjense, esta es la imagen que tienen, y bueno, pues los vecinos siguen todavía con el susto en el cuerpo, pero tranquilos porque han podido, dicen, regresar ya a sus casas. Vamos a ver lo que nos encontramos ahora cuando lleguemos. Madre mía. Muy preocupados, muy angustiados. Un susto, fuego a mí. Hemos perdido años, centenares, cosas que han hecho nuestros bisabuelos, ahora aquí. Todo el mundo corriendo, se pasó miedo. Ahora no es que tengamos miedo, ahora tenemos más tranquilidad. Lectura, hay un EsAlert, estamos escuchando a Adelante Andalucía diciendo, oiga, el boca a boca y el EsAlert no son excluyentes. Oiga, si no había cobertura en toda la zona, podían haberlo mandado alguna. Y sobre todo, se puede mandar en varios idiomas y decir, oiga, afecta a 4 pueblos. ¿Por qué no se envió? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, nos dicen que fueron los técnicos Protección Civil los que decidieron que era más efectivo no enviarlo. Ahora, de cara a futuro, que se estudie, se analice y si se puede mejorar, que es de lo que se trata, se mejore. Un nuevo sistema, más focalizado, para, en ocasiones como este incendio, donde todo está muy disperso, se puede hacer mejor. Y luego ha dicho el presidente de Gobierno que lo que piden los ciudadanos es unidad, pero no unidad para hacerse hoy la foto y que hablen los dos presidentes y después de que ha pasado todo. No, la unidad debería ser desde el minuto 1 a partir de ahora, más allá del debate sobre el cambio climático, para ver cómo prevenimos mejor los incendios, para ver cómo vigilamos mejor cuando se producen los incendios y para ver cómo extinguimos mejor los incendios. Hablo de la unidad. Hablo de la unidad. No creo que ningún partido de ultraderecha, ni de ultraizquierda, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, quiera que haya más incendios los próximos años, ni que se extingan peor. Todos deberían ponerse a la labor de buscar una unidad para, desde el minuto 1 ya, empezar a prevenir y a luchar contra los incendios que van a venir. Lo que ocurre es que hay una crisis climática, una crisis ambiental, y para tomar medidas y para generar unidad en torno a esa crisis climática hay que aceptar y asumirla, ¿no? Entonces aquí la ultraderecha dice que el cambio climático no existe y que esto no tiene nada que ver con los cambios que estamos viviendo. Mira, más allá de Vox, también es el PP en solitario. En la Xunta de Galicia sigue gobernando el PP con mayoría absoluta y en público ya contábamos este fin de semana como bomberos y agentes forestales, después de la gran tragedia que hubo el año pasado, siguen denunciando falta de medios, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomarse esto en serio, más allá del EsAlert, si ha habido una negligencia o si ha habido una mala praxis o tal, lo veremos con el paso de los días. De momento no dieron explicaciones hasta el día siguiente de que se generara el incendio, del 9 al 10, de por qué no se mandó el EsAlert, pero sí que es verdad que, bueno, que aquí las medidas, los incendios se apagan durante el año y las medidas Eso han es, sido es que no hay que hablar solo de la extinción, hay que hablar de la prevención y de la vigilancia, y hay que llegar ahí a acuerdos de Estado, ayuntamientos, diputaciones, comunidades y gobierno central. Hay que asumir que hay una crisis climática y actuar y prevenir en torno a esa. Ahora mismo las preguntas están servidas de antes y de después. Del antes, el por qué no se responde con ese EsAlert, el por qué hoy en Matarraña sí se está haciendo, pero no se hizo del jueves al viernes en Almería. Y el después, ese pacto es un pacto con Vox a bordo. En el gobierno de la Junta de Andalucía, Vox, quien niega el cambio climático, va a pactar medios para luchar contra el cambio climático. Ahora mismo esta es la situación, esta la imagen y esta la última hora de lo que acaba de ocurrir sobre el terreno. Hoy la gran noticia va a ser la que ha dicho Juan Manuel Moreno Bonilla. Situación operativa cero, hoy controlado el incendio y previsiblemente extinguido en cuestión de horas, días. Esto es lo primero y más urgente que tenemos entre manos. Y luego está la gran bronca que ha liado Mariano Rajoy Brey, un hombre que suele ser conocido por un tono amable,
más o menos moderado, pero que la ha liado así, diciendo que los jugadores de la selección francesa no son franceses, porque no son blancos. Franceses son, de los 26, 23 han nacido en Francia. Uno de ellos ha nacido en Londres. Son franceses, son de origen francés, pero no son blancos. Mariano Rajoy dice esto. Francia ha sido 2 veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este mundial y ocupa la primera posición en el ranking FIFA. Tiene además una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses. Una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses. Insisto, 23 han nacido en suelo francés. Uno de ellos, Michel Olisi, ha nacido en Londres, pero es europeo. Todos ellos son franceses, descendientes de franceses, pero es que esta no ha sido la única polémica en la que Francia está denunciando racismo. Decir que no son blancos y que no son franceses no es lo mismo. Es que ha hablado también de los belgas, a los que se conoce como los Diablos Rojos, para decir que a él tampoco le gustan los rojos. A los jugadores belgas se les conoce como los Diablos Rojos. A mí no me gustan ni los diablos ni los rojos. Basta con mirar atrás o simplemente ver lo que sucede hoy en nuestro país. El incendio político, Marta Ita, es de primera división porque 5 ministros franceses han presentado protestas ya. El ministro de Exteriores ha hablado con Álvarez. Lo que tenemos ahora mismo es una protesta de Francia que está diciendo esto es racismo. Pues si en nuestro país, Javier, esas palabras de Mariano Rajoy han resultado absolutamente vergonzantes, en Francia la indignación crece por momentos. Consideran que las declaraciones de Mariano Rajoy son absolutamente inaceptables y recuerdan que en su país caben absolutamente todos, independientemente de su origen. Son las palabras del ministro de Interior, que está señalando además que luego este tipo de comentarios se traducen en ataques directos a los jugadores de la selección francesa, incluido su capitán, Mbappé, que por cierto además paradójicamente, dice el ministro del Interior francés, juega en el Real Madrid, equipo del que es fiel seguidor Mariano Rajoy. No se quedan las acciones solamente en palabras contra el expresidente del gobierno. En el Elíseo ya han pedido a la Federación Francesa de Fútbol que tome acciones legales contra Mariano Rajoy. C'est absolument inacceptable. La France est un pays de diversité où tout le monde peut s'épanouir, tout le monde trouve sa place. No es un desliz, es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que es. Acaba de contestar el ministro de Exteriores francés para decir que esto, lo que ha dicho Mariano Rajoy, es o una estupidez, o racismo, o las dos cosas. Antón Losada, rajoyólogo de Guardia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Pero esto qué es? Es una buena pregunta, pero para eso tendríamos que escribir el Código Mariano 2, porque en el Código Mariano 1, Javier, esto no salía. Mariano Rajoy, si algo ha caracterizado la carrera de Mariano Rajoy, ha sido la habilidad, ha sido la prudencia y ha sido la capacidad para no meterse muchos líos con las cosas que decía. Acuérdate su frase legendaria de que él sobre todo leía el Marca. Este es otro Mariano Rajoy, que no me cabe o no cabe en el Código Mariano. Dicho esto, también tengo que decirte que seguramente en su cabeza sonaba espectacular, porque esta es la típica frase que en la cabeza de alguien a lo mejor les suena espectacular, sobre todo si te estás fumando un puro, imagínatelo, acompañado de algún tipo de digestivo que te ayude a completar la comida. Lo que pasa es que estas cosas que en la cabeza suenan espectacular, casi todos tenemos un test de control de calidad que es escribirlas. Y cuando las escribes, pues te das cuenta de que no solo no suena espectacular, sino que es una cosa que suena racista, que suena viejuna, que suena casposa, que suena un poquito colonial, y dices, pues mejor me invento otra cosa o escribo otra cosa. Pero ese mecanismo, ese test de calidad, ese control de calidad que casi todos tenemos y que a Mariano Rajoy le funcionaba perfectamente, pues parece, Javier, que empieza a no funcionar también. Pero es lo que te iba a decir, Rajoy, esto es muy claro lo que está diciendo. Franceses son de otras cosas igual. Mariano Rajoy no sabe, de fútbol desde luego que sabe. Y sabe que son franceses, lo que no son es blancos. De hecho, si me permites, lo asombroso de esta pequeña pieza periodística de Rajoy es que
La parte de deportes está bien, ahí no se equivoca. Es cuando se pone a hablar de política cuando lo estropea, lo cual no deja de ser sorprendente en alguien que ha sido presidente del gobierno. Parece que sabe más de deportes y de fútbol, en la descripción que hace de lo que es la selección francesa, que de política y de relaciones internacionales. De todas formas, Javier, yo creo que esto hay que colocarlo en un contexto. Esto no es una marianada, entre comillas, y dicho con todo el respeto, que sucede de manera aislada, sucede en un contexto muy determinado que viene marcado por dos elementos. Llevamos varias semanas con la derecha española explicándonos quién puede ser español y quién no. ¿Quién tiene derecho a ser español y quién no? ¿Quién se merece ser español y quién no? ¿En qué condiciones se puede ser español y no? Ya sabes que la derecha española, Javier, es mucho de venirse arriba y siempre ha tenido un puntito colonialista. Así que una vez que te pones a decir quién es español y quién no, pues el siguiente paso es decidir quién es francés y quién no. Le vas a decir tú a un español quién es francés y quién no, cuando un español es quien decide qué es ser español y qué no. Y el otro contexto en el que tenemos que colocar este tipo de afirmaciones es lo que sucedió la semana pasada en el Senado, donde por primera vez en la historia el Partido Popular ha bloqueado la ratificación del acuerdo de amistad, del Tratado de Amistad por Francia, por la sencilla razón de que el Partido Popular cree que nada que venga de este gobierno debe ser aprobado porque todo es maligno y, como diría Rajoy, y al Partido Popular no le gustan ni los diablos ni los rojos. En este caso está claramente aplicado, o se puede aplicar al Acuerdo de Francia. Entonces, en este contexto, que Mariano Rajoy se venga arriba, pues tiene mucho que ver con una derecha española que se está viniendo muy arriba, Javier. Hay que colocarlo en un contexto de embrutecimiento, de brutalismo declarativo por parte de la derecha española en este tema y en otros más. No te retires, Losada. Esta es la clave ahora mismo. ¿Esto es un desliz o esto es una estrategia? Porque llevamos varios artículos de Mariano Rajoy en los que, bajo el disfraz del fútbol, lo que hay es algunas declaraciones muy estridentes que no casan con la bonomía que hasta ahora había vendido Rajoy y que suponen un conflicto diplomático de primera división. Insisto, hoy Pedro Sánchez tiene que viajar a Francia, tiene que verse con Macron allí, después de que la semana pasada efectivamente el Partido Popular eleve al Constitucional el acuerdo de amistad entre Francia y España, un acuerdo que permitía que un ministro de cada gobierno se sentara eventualmente en el Consejo de Ministros del gobierno anterior, del gobierno distinto. Bueno, pues hoy, con todo esto, Arantxa de Fez, Pedro Sánchez tiene que acudir al Elíseo. Exacto, Javier. De hecho, el presidente del gobierno acaba de abandonar este puesto de mando para ir directamente a París. Está prevista su primera reunión a las 5 de la tarde, así que va a tener que enfrentarse a todas esas críticas que están comenzando a llegar desde el gobierno galo. Por eso el gobierno ha salido en tromba para calificar esas declaraciones, ese artículo de Mariano Rajoy de xenófobo, y además piden al líder del Partido Popular que se retracte, que se disculpe por las declaraciones que ha hecho Mariano Rajoy en ese artículo. Dicen que no representan a España y que son hirientes, no solo para los franceses, sino también para los españoles, porque aquí, nuestro país no es un país racista. Hoy el presidente del gobierno viaja a Francia, tendrá que verse las caras con el ministro de Exteriores, también con Emmanuel Macron, después de haberse abierto ese conflicto diplomático por las palabras del expresidente Mariano Rajoy. Estoy seguro que el presidente Rajoy será consciente a esta hora de que ha tenido unas declaraciones muy desafortunadas. El señor Rajoy tenía que hablar de fútbol y talento en esa columna, y lo que hizo fue unas declaraciones racistas y xenófobas que nos han metido en un pequeño conflicto internacional. Es absolutamente inaceptable. Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Es todo lo contrario. Hacen declaraciones peligrosísimas, hirientes, y exijo al señor Feijóo que desautorice a Mariano Rajoy. Santa Olaya, Javi. Bueno, yo aquí veo tres factores a destacar. El primero, son 23
los jugadores de 26 que hay franceses. El problema de Mariano Rajoy no es que sean franceses, es que son negros. Y es un artículo profundamente racista, por su color de piel, no por su origen, sino por su color de piel, porque la tierra no solo es nacer, es trabajarla. El segundo factor que veo es que esto no es una novedad de Mariano Rajoy. Yo quiero citar un artículo escrito en El Faro de Vigo el 4 de marzo de 1983, cuando él era diputado en el Parlamento de Galicia. No lo digo para quien crea que Rajoy es racista en los últimos días, eran los últimos más de 20 años, donde hablaba de la buena estirpe, de los hijos de buena estirpe, es decir, de esa raza aria que por esa misma raza algunos creen que Lamine Yamal no es español y que algunos tienen más derechos si nacen con otro color de piel. Es decir, Mariano Rajoy no es racista hoy, ya lo era hace más de 20 años. Bueno, y yo pues quiero terminar con la nueva moda de la derecha y de la extrema derecha, que es el no pedir disculpas y el no rectificar. Antes la derecha, a veces, cuando le sacaban los colores y hacía algo mal o cometía un error, se disculpaba. Ahora salen envalentonados de ser orgullosamente racistas. Así que el problema de Rajoy, como de muchos dirigentes del PP y de Vox, no es que sean franceses o es que sean españoles, es que son negros. Y los negros también pueden ser franceses y españoles. Estoy convencido que Rajoy no es racista. Estoy convencido de que Faro de Vigo, no midió la repercusión de esas palabras escritas en ese artículo, que cometió un error, a la vista está de la repercusión que ha tenido y que debería matizar lo que quiso decir o escribir. No, yo he dicho que debería matizar. Porque dada la situación que se ha creado. Ahora bien, de ahí a inferir que Rajoy es un racista, rotundamente no. La selección siendo racista más de 20 años. La selección española es la que va a encarar a Francia. Y algunos de los jugadores están hablando. Ahí en el mundo deportivo vamos a saludar al equipo enseguida, pero ahí en el mundo deportivo verdadero shock. Borja Iglesias. Me sorprende que a esta altura estemos con estas cosas porque, joder, entiendo ya la vida y la sociedad multicultural. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene y bueno, me da un poco de pena estas cosas, pero puedo entender que igual no lo dijo ni con mala intención, pero bueno, creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso. Nuestra propia selección tiene esa multiculturalidad, ¿no? Sin duda, y creo que nuestra sociedad realmente, o sea, la riqueza de nuestro país creo que es esa variedad. Antoine Momón, corresponsal del equipo aquí en España. ¿Qué tal, Antoine? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Digo que esto ha generado bronca hasta el punto de que la prensa francesa está hablando de racismo abiertamente. Sí, la prensa y toda la clase política. Bueno, en Francia cuando leímos la columna del señor Rajoy, nadie piensa en otra cosa que de racismo. Rajoy no dice las cosas claramente, pero todo el mundo en Francia lo entiende así. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuís? ¿Allí se atribuye un error? ¿Esto ha sido un desliz? ¿O esto es otra cosa? Bueno, la verdad es que no lo sé. Yo como francés, yo no entiendo que un hombre político de tal altura como el señor Rajoy no sea consciente del impacto. Yo creo que es totalmente consciente de lo que hace y sobre todo después de las otras polémicas que ha habido en el inicio del Mundial con una senadora del Paraguay, con palabras de jugadores de Argentina después del título de 2022. Entonces hay en torno del equipo de Francia una voluntad de despreciar lo que están haciendo. Bueno, lo pueden hacer. El señor Rajoy puede despreciar lo que hace Francia, el juego en el terreno deportivo, pero no usando cosas así, argumentos claramente para nosotros racistas, que no tiene, bueno, no, la verdad es que es algo que no entendemos en Francia cuando escuchamos a cosas así y no entendemos que no quiere matizar a lo que ha dicho, no quiere explicarse. La no explicación quiere decir todo lo que nosotros entendimos. Antoine, esta tarde hay cumbre, Pedro Sánchez, Macron, hoy tenemos reunión. Tú conoces bien a la sociedad francesa. ¿Esto se diluye o esto acaba de prender y esto va más?
Bueno, hay una unanimidad en la clase política. No hay ningún, aún en la ultraderecha, que ha defendido a Rajoy. Claramente el gobierno de Francia es un gobierno de derecha, de centro-derecha, que está claro, que lo considera como intolerable y entonces claro que es una polémica porque es su presidente del gobierno español, pero en Francia, bueno, hay incendios, hay muchas cosas que decir en la actualidad, hay un partido que será un partidazo, entonces de momento es una polémica que no es en la primera página, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver lo que en las ruedas de prensa de previo va a decir Deschamps, va a decir los jugadores, Luis de la Fuente, por supuesto, y será interesante, pero aquí en Francia hay una unanimidad que hace que no podemos hablar de debate. Corresponsal del equipo en España, Antoine Momont, gracias. Efectivamente viene en España-Francia, solo te puedo decir una cosa con todo el cariño. Mala suerte, ánimo. Gracias. Cuídate, un abrazo fuerte. Ahora mismo tenemos todo esto servido y es una polémica incomprensible. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, ahora alguien de la talla de Mariano Rajoy, está acercándose a posiciones que solo han defendido en España extremistas como Vito Quiles, diciendo esto de nuestra selección, que estos no eran españoles porque no eran blancos. Hoy el gobierno está hablando de odiadores profesionales. Personas que lamentablemente abundan en nuestro país, que son odiadores profesionales. Para ellos será muy mala noticia que yo les diga que Lamine Yamal o que Nico Williams son tan españoles como los odiadores racistas que abundan en las redes sociales en nuestro país. Probablemente la historia de superación, de esfuerzo, de llegar a la cima en el fútbol representa más a España que los odiadores racistas que abundan en las redes sociales. El señor Rajoy tenía que hablar de fútbol y talento en esa columna y lo que hizo fue unas declaraciones racistas y xenófobas que nos han metido en un pequeño conflicto internacional. Esto también va acompañado a ese veto al Tratado de Amistad con un país socio y vecino que está haciendo el Partido Popular en el Senado. Y bueno, lo que vemos es que pues cuando dicen la verdad los líderes del Partido Popular, pues aflora ese racismo y esa xenofobia absolutamente inadmisibles. Aquí. Se debe diferenciar entre un cuñado, como se dice coloquialmente, y un racista. Rajoy lo que iba siendo, yo creo que desde hace mucho tiempo... Tienes a Sato y a Sara, a las que les acaba de girar la cabeza. Claro, bueno, es que yo creo que... Mira, racismo... Mira, esto le gusta, que es blanquito, esto le gusta, bueno, no, y esto que es tienda oscuro ya no. Perdona, es cuando hablamos a ver de si racismo, así lo entendemos cuando hablamos para de niños. racismo hay que entender a lo que nos referimos con racismo, es la creencia de que un grupo étnico es superior a otro. Yo no veo a Rajoy creyendo que un grupo étnico es superior a otro. Te he leído un artículo lo que veo a Rajoy, estirpe, y lo hemos de la visto buena todos, estirpe, y sabemos cómo es el típico, como se dice coloquialmente, espero que no se cabree Rajoy, es el típico cuñado, es decir, que tiene las bromas estas que en su cabeza no suenan espectaculares, que no tienen ni gracia, porque esto no tiene ni puñetera gracia lo que ha escrito Rajoy, y además que es una mentira, porque evidentemente francés es aquel que nace, o que llega a Francia y que adquiere la nacionalidad francesa. Eso es un francés. Entonces yo creo que lo que es un cuñado Rajoy, pero no es un racista, no lo ha demostrado ser nunca. Un racista es la persona que hace o escribe cosas racistas. Este comentario que ha escrito Mariano Rajoy hablando de fútbol es un comentario racista, porque como tú dices, separa entre los blancos y los negros. Aquellos que son blancos pueden ser franceses para Rajoy y aquellos que no, es el pues no son comentado franceses. cuñado que se escucha en Navidad. Esta mañana un cuaderno que tengo en casa de Ana Varela García, que es frases de Mariano Rajoy. Mira. Las vamos a enseñar ahora, las joyas. Son joyas, ¿no? Abres y bueno, por las carreteras tienen que ir los coches y de los aeropuertos
aeropuertos tienen pues que salir aviones. Es una más de él, de cuñado. Podría ser eso, pero en ese caso... Mira, yo te voy a dar, te voy a dar un ejemplo. Un momento, podría ser una ida de cabeza más de Mariano Rajoy, pero tendría que salir a rectificar, ¿no? O en todo caso su partido, el Partido Popular, ahora está Borja Semper haciendo una rueda de prensa, tendrán que salir a matizar estas palabras. Y estamos pendientes de esa imagen en directo. De momento el Partido Popular no ha rectificado y tampoco lo hace Rajoy, que ha dicho que sostiene sus palabras. Lo que tenemos ahora mismo de momento es una negativa a rectificar y un ataque y un asalto más, porque este es el último, pero no es el único. Bajo el fútbol se está disfrazando todo un discurso muy duro a la derecha, que está comprando algunos de los postulados de Vox. Son las columnas aparentemente inanes de Mariano Rajoy, pero que bajo, por ejemplo, la celebración, se dice celebración con moderación, porque esto es lo que ha perdido el gobierno una y otra vez bajo los argumentos del fútbol, crítica política. Es un éxito que hay que celebrar, máxime porque algunos, ya saben a quién me refiero, no nos dan pie a festejar nada. En cualquier caso, las celebraciones siempre con moderación, una virtud que hoy el poder ha liquidado. Esto sucede cuando se busca, más bien cuando se persigue, la división y no se intenta sumar, unir a la mayoría en un proyecto para todos. Esta es la primera bofetada política en algunas de esas columnas. La otra es esta, utilizar el fútbol para pedir la dimisión del presidente del gobierno. Tarjeta roja Sánchez. No dimitan de los ratos agradables ni de las vivencias gratas, y no lo hagan en un país donde la palabra dimisión ha sido expulsada del diccionario. ¿Esto que se ha dicho, esto que se ha escrito es un accidente o esto es política disfrazada de fútbol? ¿Por qué? Porque en esas mismas columnas se ha llegado a pedir elecciones generales. La cuestión ahora es qué va a suceder en los cuartos de final. Les adelanto que no lo sé. Igual que desconozco cuándo se celebrarán en España las elecciones generales que ya habían debido de tener lugar hace mucho tiempo, porque somos un país democrático. Y en eso me diferencio de los numerosos pitonisos que llevan tiempo anunciando el momento. Si no aciertan, no pasa nada. Apuestan por otra fecha y punto. Cada uno se entretiene como quiere. Hasta ahí podíamos llegar. Ese fútbol ha llegado a camuflar hasta el que pueda hacer que haga. Esa frase de Aznar se ha reescrito diciendo: algunos hacemos. No marcamos goles, pero empujamos, y eso, aunque algunos no se lo crean, también cuenta. Estas son efectivamente las últimas joyas del expresidente del gobierno. Muy orgulloso de haber sido presidente del gobierno. Muy españoles y mucho españoles. Mariano Rajoy dejó su mandato hace 8 años, pero su legado sigue hoy muy presente. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Siempre con educación en las ruedas de prensa. No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor. El expresidente trabajó duro por sus ciudadanos. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Aunque a veces la cabeza le jugara malas pasadas. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Engañar a la gente. Esta es una gran nación. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Acorralado por la corrupción del Partido Popular, Mariano Rajoy apeló a la sinceridad. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Y dejó para la posteridad sus lemas. No es cierto, salvo alguna cosa. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Con buenas relaciones con los partidos nacionalistas. Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Me gusta Cataluña, hacen cosas. Un expresidente con las ideas claras. Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. 6 años y medio de mandato. ¡Viva el vino! Siempre atento a las prioridades de España. ¡Toma democracia! Mariano Rajoy se despidió de la Moncloa el 1 de junio de 2018. Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Pero su legado es inmortal. Fin de la cita. Antón Losada, y hay una pregunta: si esto es un error, ¿por qué no rectificar? ¿O se está haciendo política? ¿El Partido Popular está marcando posición dura también con el fútbol?
Pues esa es la cuestión, efectivamente, Javier. Antes de nada decir una cosa, igual que la presunción de inocencia no te exime de la responsabilidad política en casos de corrupción, escándalos, la presunción de cuñadismo tampoco te exime de asumir la responsabilidad política por las cosas que dices. Y cuando eres expresidente de un gobierno, y de un gobierno como el gobierno español, eres responsable de las cosas que dices y tienes responsabilidad política, porque has tenido el máximo poder o uno de los máximos poderes que tenemos en el Estado español. Eres responsable de las cosas que dices. Y las cosas que dices son responsabilidad tuya, que diría el propio Rajoy. Y siguiendo esa línea de argumento, como ya sabes y bien decía el tío de Spiderman, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y cuando has tenido un gran poder, esa gran responsabilidad te acompaña. Entonces, en este momento, si Rajoy mantiene lo que ha dicho, será que no es un desliz, Javier, será que no es un error, será que realmente él cree que está en disposición de decidir quién es francés y quién no, igual que Vito Quiles parece estar en disposición de decidir quién es español y quién no. Si unas declaraciones tuyas como responsable político o como ex responsable político son tildadas de racistas y no eres capaz de matizarlas, no eres capaz de corregirlas, pues será que algo de fondo de racismo habrá o que algo de fondo de supremacismo habrá, o si quieres algo de fondo de colonialismo habrá, pero parece mentira que haya que explicarle a un expresidente del gobierno de España que usted no puede dedicarse públicamente a decirle a nadie quién es francés y quién no es francés, o quién es italiano y quién no es italiano. Si me apuras, ni siquiera puede dedicarse a decir quién es español y quién no es español. Antón Losada, gracias. A esta hora Borja Semper responde en directo. En la votación de mañana sobre la senda de estabilidad, una votación tan relevante. La pregunta es, primera pregunta, exactamente esta. Oiga, esto ha sido un desliz que ha hecho Mariano Rajoy Brey, expresidente del gobierno, diciendo que los que no son blancos no son franceses, que Francia tiene excelentes jugadores, pero no son franceses. Imagen en directo a esta hora, sede de Génova, Partido Popular. En el programa que ustedes nos habían dado anunciaban la presidenta... Bueno, pues, en fin, yo creo que hay diferencia entre Rajoy y un ultra como es Vito Quiles. Es decir, un ultra como es Vito Quiles está haciendo racistadas, como es evidente, y es un xenófobo como es evidente. Se ha publicado un tuit que él mismo reconoció que hasta le dio vergüenza ajena a sí mismo. O sea, imaginemos ya en su cabeza todo lo que piensa. Yo creo que lo de Rajoy es de ser cuñado, tiene que dar explicaciones, tiene que matizar... Escuchamos a Borja Semper. La senda de estabilidad y por lo tanto el techo de gasto. ¿Os parece mal? Oiga, ¿la alternativa cuál es? No tengo nada contra la alternativa, con el motivo que se lo impide. Pero está mal que falta el Congreso de los Diputados. Pero ya hemos normalizado esto. Y en relación a la columna del señor Rajoy. Mire, voy a decir algo que... Aseguro que de esto no hemos hablado, pero le voy a dar mi opinión. Voy a decir algo que probablemente el señor Rajoy esté de acuerdo conmigo y probablemente ustedes también. Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés. Si no fueras francés, no podrías jugar en la selección nacional. No puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país. Esta es una expresión y una frase que probablemente le corre más propia de Rajoy que de mí, pero es que es así, es el sentido común. Y lo que puedo compartir con ustedes también es que entendemos que una columna que todos ustedes saben también, igual que esta obviedad que acabo de decirles, una columna de estas que escribe el presidente Rajoy, son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención, y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, y esto yo no lo circunscribiría a este perímetro, no le daría otra interpretación. Lo que sí, permítame que le diga, es que el presidente Sánchez ha afirmado que quiere que gane el mejor. Nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor. Y esto también probablemente nos diferencia del presidente Sánchez. No lo había oído yo. Bueno, esta es la respuesta. Que no va a jugar peor, estoy convencido. Pero aunque juegue peor, digo, para no generar otra polémica. Que España son los peores, ahora nos está diciendo, porque cuando yo entiendo que gane el mejor es que gane España. Y si Borja Semper no está de acuerdo, a lo mejor es que cree que España tiene otro nivel. Pero el argumento es, esto es un comentario sarcástico sin mala intención. Yo quiero decir una cosa, flaco favor nos hace decir que esto es un cuñado.
que esto es una cuñadez. Flaco favor nos hace, porque se romantiza de cierta forma el racismo y se hace apología de la idiotez. Es decir que algo es un cuñado cuando suelta un comentario profundamente racista o xenófobo es muy peligroso, porque luego te salen 4, 5, 10 diciendo no, yo lo que dije era una cuñadez, no un comentario racista, y a ver cómo investigamos por delito de odio. No estoy hablando en el caso de Rajoy, hablo en el caso de otros extremos. A ver cómo investigamos, no estoy hablando del caso, déjame terminar, no estoy hablando del caso de Mariano Rajoy, estoy hablando de otros, y se basan en que somos todos aquí cuñados. No, el racismo es racismo, y lo era cuando hablaba Mariano Rajoy como diputado del Parlamento gallego, cuando hablaba de la estirpe, cuando hablaba de la buena estirpe, cuando hablas de la raza aria, cuando vemos ahora en los últimos días, vemos comentarios de algunos diciendo... No, estoy hablando de lo que se está sembrando en este país. Esta mañana abría las redes sociales y había un tuit con 4 millones de visualizaciones con una foto de niños que se han puesto morenos porque estamos en julio y hay unas temperaturas bastante altas, diciendo dónde están los españoles. Esos niños son españoles, pero es que además españoles nacidos seguramente o en Toledo o en Salamanca. Y la realidad es que estaban morenos por el mes de julio. Esta es la realidad a donde estamos yendo. Un racismo institucional, un racismo mediático y un racismo social. Flaco favor nos hace llamarles cuñados. Pues ya está. Ya hemos sacado las cosas de quicio, vamos ahora a dar mi opinión. Rajoy, ¿tú crees? Hombre, es que ya marcas casi la suya. No, sí, pero para tú mí... dices, ella saca la para mí, tú tienes una opinión. La tuya es válida y la mía no. No, pero que has dicho que Rajoy... Porque me ves muy morena. Has dicho que Rajoy es un racista por un párrafo que escribió hace casi un siglo y porque ahora se ha equivocado con una broma que evidentemente es una equivocación porque ha dado lugar a unas repercusiones. Pues no ha dicho que es una equivocación, ha dicho que no se va a disculpar. ¿Me has escuchado antes que yo he dicho que si yo fuera él pediría disculpas? Pero él es él. No quiero sonar Rajoy, pero él a decir que es racista Rajoy. ¿Tú crees que Rajoy no le gusta que esté Lamine Yamal en la selección española? Pues a lo mejor. ¿Tú crees que Rajoy, que es madridista de pro, no le gusta la plantilla actual del Real Madrid? Dejadme avanzar. Si el racismo también es cierto clasismo y a lo mejor no le gustan los negros pobres, no los negros ricos. Y a lo mejor hay todo esto. Por cierto, nos ha quedado a todos muy claro una imagen que ha repetido este programa, de la imagen de Vicente del Bosque entregándole una camiseta a Mariano Rajoy con M. Rajoy. Ahí sí era M. Rajoy, ¿eh? Ahí sí, con la camiseta de España sí. Ahí sí, ¿eh? Dejadme avanzar. Ahora mismo hay dos novedades y son estas. Uno, la del ministro francés hablando de racismo o estupidez o las dos cosas. Este es el ahora mismo comentario y la respuesta del gobierno francés. Dos, el Partido Popular diciendo esto es un comentario sarcástico sin mala intención, pero planteando si hay de fondo una carga política en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque el PP ha sido quien ha cuestionado la regularización de inmigrantes en las últimas semanas, quien ha cuestionado incluso la ley de nietos, la devolución del pasaporte a españoles que emigraron tras la guerra civil. Y hoy, reforzándose y reafirmando estas políticas. Lo ha hecho Feijóo, lo ha hecho Cuca Gamarra. Me han criticado por defender una España en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta, sino que se persiga. ¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual. Porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor. Y por tanto no tenemos ningún tipo de complejos, todo lo contrario. Y vamos a hablar, porque si ese debate incómodo es un problema para la sociedad española, el Partido Popular va a abrir esos debates. Y hoy Pablo Collantes, el Partido Popular, está avalando a su ex líder y avalando a su líder, marcando posiciones a la derecha. Previsiblemente le van a preguntar ahora a Borja Semper por esta cuestión, Javier, porque de nada han servido las críticas de propios y extraños que el Partido Popular prácticamente saliera en tromba a tratar de enmendar o de aclarar, explicar. Nos llegaban a decir a Mañaneros 360 esas palabras de Feijóo en las que decía que las bajas son un cáncer y que la mayoría de ellas, eso sí, sin apoyarse en datos, eran fraudulentas, porque Feijóo se reafirma, lo acabamos de escuchar, dice que le dan igual las críticas, que lo que quería él era abrir un debate valiente. No se criticaba que abriera ese debate, sino las
las formas con las que lo hacía, pero en cualquier caso ha encontrado a su mejor defensora en Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Madrileña, que en su momento decía tiene más razón que un santo, y hoy de nuevo dice que esa polémica de las bajas ya está caduca y que hay que centrarse en la estrategia que lleva ahora el Partido Popular, la del pucherazo electoral, porque Feijóo dijo ayer que Sánchez es capaz de todo con esa ley de nietos. Isabel Díaz Ayuso, que sabemos que siempre se asoma un poquito más al borde de la descalificación, ha llamado hoy a Sánchez traidor y trilero. Pendientes también, Javier, de esa comparecencia de Feijóo en tan solo un momento ahí en Los Gallardos, en el incendio de Almería. Feijóo sin complejos. ¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual. Lejos de recular, se reafirma en sus postulados ultra. Porque yo estoy aquí para dar debates valientes. Pacta con Vox sin complejos. Con el apoyo de Vox. Y su discurso vira aún más a la ultraderecha. Estos días han sido muy interesantes. Les compra la prioridad nacional. Se tiene que valorar el arraigo. Cuestiona la migración y pone en duda el sistema electoral, llegando a hablar de pucherazo. Aquí hay una ingeniería electoral. También carga contra los derechos sociales. No consideramos que el aborto sea un derecho fundamental en la Constitución. Y sobre el derecho a la baja laboral... Es un cáncer. Los autónomos y los emprendedores no tengan que pagar de su bolsillo la caradura de unos pocos. Lejos de desdecirse, el PP saca pecho. No tenemos ningún tipo de complejos, todo lo contrario. Han criticado por cuestionar que millones de personas puedan obtener la nacionalidad de un día para otro sin las garantías necesarias. Maquillar sus palabras, moldear la realidad. Absentismo o se llamen el deseo de formar una familia. El gobierno puede ayudar a aquellas personas que vayan a ser madres o padres desde unos meses antes de que el niño nazca. Feijóo cada vez más radical y va comprando punto por punto el ideario de Vox. Jesús Caldera, exministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Javier, buenas tardes. Menudo lío político y diplomático. Luego estará el futbolístico. Señor Caldera, ¿cómo lo lee? ¿Esto es racismo o esto es un comentario sarcástico sin mala intención? Acaba de decir el PP. No lo sé. Yo, a ver, conociendo a Rajoy, supongo que se habrá arrepentido. Pero claro, esto tiene que ver con el clima general, con el clima que hay, el clima en que se ha metido la derecha española, la derecha que antes era, o en algún momento fue moderada, que ha abandonado toda moderación, que ya es decir, no evitan ni siquiera mostrar que dicen que el voto de centro no les interesa, que solo compiten por el voto de la extrema derecha. Claro, esto es una tragedia para el país y también para el Partido Popular, lo va a llevar como penitencia, no lo dude. Entonces esas declaraciones pues son muy serias y graves, aunque sean una simple broma. ¿Por qué? Pues porque para formar parte de este mundial, ya sabe, yo entiendo poco de fútbol, pero de nacionalidades sí entiendo. Para formar parte de un mundial tienen que ser futbolistas nacionales, es decir, en la selección española solo hay nacionales españoles y en la selección francesa solo hay nacionales franceses. ¿Qué ocurre? ¿Que no le gusta el color de la piel de algunos de ellos? Puede que esto también ocurra, pero desde luego no tiene el más mínimo sentido. Esto se está convirtiendo en un clima absolutamente enrarecido. Ahora acabo de escuchar que el señor Feijóo presume de que quiere abrir debates valientes. ¿Valientes? Valientes con los débiles, obsequioso y consecuente siempre con los poderosos. ¿Cómo que debates valientes? Ahora dice que cuando hablaba de las bajas laborales eran de las fraudulentas. No. Él habló de las bajas laborales y de los convenios colectivos que surgen del diálogo social, de la autonomía de las partes entre empresarios y trabajadores, que reconocen algunos de ellos, no todos, porque solo el 50% lo reconoce, que si un trabajador tiene una enfermedad, está de baja o ha sufrido un accidente, pues la empresa complementa su retribución. ¿Qué tiene esto que ver, pregunto yo, con los jetas, como dicen ellos? El absentismo no justificado, ese está regulado en la ley y en el Estatuto de los Trabajadores. No se cobra ese día y si se acumulan una serie de faltas, hay despido objetivo. Por lo tanto, es lo que tiene que hacer la empresa. Es decir, creo que el Partido Popular, Javier, está desnortado por completo, está siguiendo, ¿verdad?, el conejo que suelta Vox y no para.
y se va a chocar con el árbol, estoy convencido. Hay una pregunta y es si está ocurriendo esto en ciertos sectores de la derecha. Este fin de semana el Papa ha desautorizado a su conferencia episcopal. El mensaje del Papa en el Ángelus es llamativo por lo que contrasta con el de Argüello y la conferencia episcopal española. Aquí se decía, el gobierno era una banda de ladrones. A la prueba me remito, decía Argüello. Escuchen ustedes este fin de semana, ayer mismo, en el rezo del Ángelus, en la charla con los peregrinos, el Papa en Castel Gandolfo, diciendo esto. Però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti. Sapete molto bene che il Papa ha come titolo, fra diversi, Pontefice, costruttore di ponti. El Papa habla de él como pontífice, constructor de puentes, pidiendo entendimiento incluso en lo político. Este mensaje es radicalmente distinto al de la propia conferencia episcopal, que aquí decía cosas como estas. Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito. Porque las referencias éticas son para todos. Porque si no hay un pueblo, un demos, con referencia ética, ¿cómo vas a exigírselo a alguien que sea tu representante? El desarrollo del capitalismo está poniendo en riesgo las clases medias. El Estado lo que hace es ofrecer limosnas, pagas, porque les interesan ciudadanos pasivos, comprados por las subvenciones. Que las democracias liberales se han convertido en democracias asistencialistas. Construir puentes pide el Papa, banda de ladrones, dice la conferencia episcopal. Tampoco aquí ha habido ni disculpas, Marta Ita, ni respuesta a la carta del gobierno que decía, hablamos de la conferencia episcopal, hablamos de la Iglesia como de banda de pederastas. Ita, ¿qué dice, qué espera el gobierno de momento? Pues Javier, a esta hora la conferencia episcopal, como decía, sigue guardando silencio. No hay respuesta alguna a esa carta enviada por Félix Bolaños a Luis Argüello, y en el Ejecutivo la indignación es máxima. Consideran inadmisible ese tipo de acusaciones a instituciones democráticas, las tachan de irresponsables y fuera de todo lugar. Fuentes del gobierno además afean a la cúpula de los obispos que lancen este tipo de mensajes cuando en el seno de su institución, en el seno de la Iglesia, dicen se están enfrentando a una crisis de credibilidad gravísima por la gestión de los abusos sexuales. Luis Argüello intentaba en las últimas horas matizar sus palabras, pero las excusas no les valen al gobierno, no valen en el Palacio de la Moncloa, exigen una rectificación que todavía hasta ahora no ha llegado. Hoy se llama territorio del orgullo, LGTBI++, para que quepa todo, porque ese es el pecado de Satán. El orgullo. Decidir yo mi propio género, despreciando el cuerpo. Madre mía. Al mismo tiempo que se condenan llamando terapias de conversión al acompañamiento a una persona que tenga problemas, dudas, conflicto. Se prohíben las terapias de conversión al mismo tiempo que se consolidan las terapias afirmativas. Caldera, hay un viraje que va más allá del Partido Popular. Sin duda, pero primero el señor Argüello no está en sintonía con el Papa, con el pontífice, que efectivamente quiere tender puentes. ¿Y cuándo no es Pascua, Javier, con la conferencia episcopal? Siempre que gobierna la izquierda, la conferencia episcopal se opone a todo. El gobierno del que formé parte, recuerdo que cuando aprobamos la ley del matrimonio de personas del mismo sexo o la reforma del aborto, los señores obispos salían a la calle. Y fíjese que lo que ha dicho el señor Argüello es muy grave. No ha mencionado el gobierno, ha dicho el Estado. Es una banda de ladrones. Pero bueno, que lo diga el representante de la jerarquía católica, apostólica y romana española. Una iglesia que se ha enriquecido a lo largo de los siglos.
Una iglesia que no paga impuestos como pagamos usted y yo. Una iglesia que efectivamente tiene páginas negras, como la de los abusos sexuales a menores, que es un crimen repugnante. No digo que no tenga cosas positivas la iglesia, por supuesto que sí. Ni meto aquí a los fieles católicos, pero cuando el señor Argüello habla del Estado, ¿qué quiere decir? No habla ni siquiera del gobierno. Quiere decir que el Estado debe hacer lo que dice la Iglesia Católica y el Estado debe regular las normas tal y como le dice la Iglesia Católica, la muerte digna, el matrimonio de personas del mismo sexo. Eso tiene que enterarse la Iglesia, que solo lo puede regular el Estado, que tenemos una Constitución donde haya confesionalidad. Entonces, la carga es tan profunda que cuando se refiere a una banda de ladrones nos está diciendo, oiga, el Estado, que es la reunión de todos los ciudadanos, si no hacen lo que yo digo y lo que yo impongo, esto se convierte en una banda de ladrones. Es radicalmente inadmisible, porque esas normas a las que hago referencia y de las que él se ríe tienen un amplísimo apoyo de la opinión pública española, incluidos los católicos. Entonces, ¿por qué se comporta así el presidente de la Conferencia Episcopal? Desde luego no creo que le haga ningún favor ni a su religión ni al país. Jesús Caldera, exministro, cuídese, gracias y un abrazo. Gracias, igualmente. Telegráfico el análisis aquí. Esto ahora mismo acaba de ser desautorizado por el Papa. Ayer, diciendo tender puentes, pontífice. Y lo que tenemos aquí es otra cosa, voladura de puentes. Esto es la diferencia entre lo que es un cuñado y lo que no es un cuñado. Luis Argüello no es un cuñado, es directamente un homófobo. Y lo digo así, claro. Porque tú lo digas. Homófobo. Podemos decir que es un cuñado y romantizar la homofobia, como se ha hecho hace 5 minutos con el racismo. O sea, lo de Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, es un reincidente. Es decir, o sea, que tú pasas de cuñado a canalla dependiendo de las veces que lo diga. Lo que está haciendo no es una broma, sino que es denigrar al colectivo LGTBI, diciendo plus. Las terapias de conversión, que lo que hacen es denigrar absolutamente a las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Lo que es Luis Argüello es un homófobo, y mucho me temo que quizás si denunciamos igual hasta hay delito de odio en sus palabras. O sea, es para ti, homófobo, eso es lo que es Luis Argüello. Un cuñado pasa a ser un canalla si es reincidente, es decir, si lo dice en varias ocasiones. Por lo tanto, entiendo que Mariano Rajoy no es un cuñado, porque ya ha dicho en 2 ocasiones un comentario racista. Así que, por lo tanto, vamos a tomarnos las cosas en serio. Ni romantizamos el racismo, ni romantizamos la homofobia, ni romantizamos que un obispo, el presidente de los obispos, pueda hacer y ejercer política. Y si quiere hacerlo, que vaya a una lista y que vaya a un escaño y que se presente, que tiene todo el derecho del mundo, pero lo que no puede hacer es apología de cosas que no están a su alcance. Y luego es más, cuando hablamos de la Iglesia, hablamos también de unos cuantos pederastas, de unos cuantos ladrones y de unos cuantos tipos que han sacado beneficio por tener una sotana. Así que respeto a la política, respeto a la ciudadanía, respeto al homosexual y respeto a la verdad. Yo cuando oigo hablar a los obispos siempre pienso que van a pasar el cepillo, ¿no? Que en cualquier momento pasan el cepillo. Entonces pienso que quizás está viendo un giro a la derecha de la sociedad, de la política, está viendo cómo las encuestas dan una mayoría a la derecha y ya está tomando posiciones para luego pedir al gobierno que podría llegar a venir en materia de educación, de derechos de la mujer. La Iglesia normalmente. Tenemos una cuestión que, insisto, puede ser de fe y de puertas adentro. El Papa está pidiendo lo contrario de lo que hace la Conferencia Episcopal. Puede haber una cuestión, insisto, de fe aquí, pero hay una consecuencia de política pública aquí también, y esta es la parte del análisis. ¿Dónde están colocándose ciertos sectores de la derecha que están a la derecha del Papa? Una Conferencia Episcopal y un Argüello que está colocándose a la derecha de un Papa que ha dicho quién soy yo para condenar a los homosexuales. Estamos en posiciones de construcción de puentes desde el Vaticano y de voladura de puentes desde Madrid. ¿Qué está pasando en ciertos sectores de la derecha en este país que están extremándose hasta este punto? Hoy, el día en que, al mismo tiempo que estamos viendo todo esto, se está pidiendo unidad sobre el terreno. Hoy, en Almería, este ha sido el mensaje que se ha lanzado, el de unidad política para combatir cuestiones que son negadas por algunos partidos en esa ultraderecha, como el cambio climático. El presidente del gobierno acaba de comparecer allí. A esta hora, la situación es la de un incendio que pretende colocarse en operativa cero y de momento estamos a la espera de que en los próximos minutos llegue allí Alberto Núñez Feijóo, precisamente para escenificar esa unidad. Arantxa de Fer.
Sí, Javier, estamos muy pendientes de la llegada del líder del Partido Popular hasta este puesto de mando avanzado. Aquí le va a recibir Juanma Moreno Bonilla y veremos qué tiene que decir sobre ese acuerdo por la emergencia climática que ha anunciado aquí el presidente del Gobierno, que ha pedido a todos los partidos unidad para luchar pues, por los incendios que cada vez son más agresivos, son más duros y que esto necesita una unidad para poder combatir esta emergencia climática a la que cada vez estamos más expuestos. Mucha atención, sobre todo, porque también hemos escuchado a Juanma Moreno reconocer ese cambio climático. Veremos qué tiene que decir el líder del Partido Popular, porque recordemos que en ese gobierno de la Junta de Andalucía también está Vox, que niegan el cambio climático que está provocando pues, incendios como los que hemos visto aquí en Los Gallardos. Hemos puesto a disposición todos los recursos del Estado que se nos han requerido. Durante la fase de extinción del incendio, por supuesto también en la investigación de las causas del incendio y finalmente, como he dicho antes a los alcaldes de las zonas afectadas, por supuesto en la reconstrucción para al menos paliar, en la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también, lógicamente, de hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad. Lo operativo y lo político para el análisis con el ministro Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué última hora tienen sobre el terreno? Se dice hoy mismo podría estar controlado este incendio. Bueno, esperemos que así sea. El trabajo de todos los servidores públicos durante estos días ha sido absolutamente decisivo. Bomberos de Andalucía, toda la gente de Protección Civil, Guardia Civil, la UME, es decir, todos los servidores públicos intervinientes. También las condiciones climatológicas en estas últimas horas han ayudado a poder atacar el incendio de una forma efectiva. Tengo noticias de que ya la dirección de la emergencia ha bajado a nivel 0 de preemergencia la situación del incendio y esperemos que estas próximas horas también ya consolide esa situación de un incendio controlado. Pero seamos siempre hasta el final, como decimos, cautos. Ministro, son 13 fallecidos, pero hay todavía desaparecidos. ¿Temen ustedes que esa cifra vaya a crecer? Esperemos que no crezca esa cifra, que nos quedemos en una cifra absolutamente trágica. Un fallecido ya es una cifra trágica, así que 13, imagínense. En ese sentido también conocen que es el tercer incendio más dramático de la historia de nuestro país, de España. En ese sentido, indicar cómo la Guardia Civil y también con un sistema de operativos y distintas unidades, voluntarios, han rastreado la zona, han registrado e inspeccionado un número importante de inmuebles, más de 240 creo recordar, y en las distintas ocasiones en que se ha realizado en estos días no han encontrado ningún resto humano. Con lo cual seamos razonablemente optimistas de que se resolverán las denuncias sobre desaparición en términos positivos. Ministro, ¿qué causas hay? Endesa dice el cable al que ha señalado la investigación y al que señalaba su Guardia Civil, dice ese cable no tenía tensión. Endesa dice es imposible que ese cable haya iniciado el fuego. ¿Qué apunta la investigación ahora? Bueno, lo que parece claro que es ese cable en ese punto kilométrico de la A7 el determinante o el origen del incendio. Ahora es la Guardia Civil la encargada de analizar, de investigar, de tomar todos los elementos que deben de ser valorados y llegar a unas conclusiones. No me voy a anticipar, pero tengamos todos la confianza, toda vez que estamos con la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil absolutamente profesional, formada y con los elementos técnicos necesarios para poder concluir a la mayor brevedad la razón de este trágico incendio. Ministro, todo esto es lo operativo. Déjeme preguntarle por lo político. Primero, ayudas. ¿Las va a haber? Por supuesto, saben que desgraciadamente, y como ha recordado hoy el presidente del Gobierno, en los últimos años y consecuencia del cambio climático, que espero que ya haya menos gente que lo ponga en duda,
estamos afrontando emergencias naturales de toda índole, de todas características, y el Gobierno ha respondido desde el primer momento, tanto en las fases, como también se recordaba, de prevención, de respuesta, de una respuesta rápida, coordinada con las administraciones encargadas de la emergencia, administraciones autonómicas como las administraciones locales, y también la recuperación inmediata, porque desde luego una emergencia no concluye hasta que la fase de recuperación ha concluido, es decir, esa fase en la que la normalidad ha podido ser alcanzada en los términos posibles. Y ahí está realmente la reconstrucción, la participación, las indemnizaciones, las subvenciones y la declaración de una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que era la zona catastrófica. Saben que eso inmediatamente se va a poner en vigor. Y segunda clave, ¿por qué no se mandó el ES Alert? La Junta de Andalucía está diciendo era imposible mandarlo a 4 pueblos, solo a 4 pueblos. Pero hoy en Matarraña la Generalitat sí lo ha mandado a 4 pueblos. Señor Grande Marlaska, ¿se ha equivocado? ¿Ha errado la Junta aquí? ¿Se tendría que haber enviado ese ES Alert? A ver, saben ustedes que el ES Alert es una herramienta que está puesta a disposición de todas las administraciones encargadas de las emergencias, encargadas de protección civil. Es la dirección de cada una de las emergencias, analizando expresamente esa emergencia, las circunstancias concurrentes, la que determina en su caso si hay que enviar la alarma, la ES Alert, las circunstancias, cómo se manda, a qué ámbito geográfico, bajo qué condiciones o qué mensaje, etcétera. Son ellos, los técnicos, vuelvo a decir, la dirección de la emergencia, que no hay que olvidar que son técnicos, los que analizan cada una de las emergencias y la forma de actuar en cada preciso momento, valorando todas las circunstancias. No seré yo anticipadamente quien vaya a poner en duda la actuación de la dirección de la emergencia. Nos hemos dedicado, ha habido una coordinación importante, determinante, y es lo que a mí me gusta subrayar. Con lo cual, pero el Grupo Parlamentario Socialista allí en Andalucía acaba de pedir la comparecencia de Moreno Bonilla. Da la sensación de que todos ustedes tienen una opinión formada y lo que hay es el miedo a cruzar la raya de mostrarla, porque también el PSOE acaba de pedir que comparezca Moreno Bonilla. Por eso le pregunto, ¿ha habido aquí mala gestión en esta crisis? ¿Ha habido un error en esto? Vuelvo a referir, yo lo que he observado desde el minuto 1 que he hecho un seguimiento, como no podía ser de otro modo, de esta emergencia, de este trágico incendio, he visto y he observado una coordinación absolutamente importante, sin ningún resquicio. Una coordinación que es también una coordinación trabajada previamente, porque todas las administraciones dentro del Sistema Nacional de Protección Civil también cooperamos y colaboramos en lo que son la planificación y las fases de prevención. Es la dirección, reitero, de la emergencia la que toma las decisiones también en el sistema ES Alert y de cómo actuarlo o no actuarlo, en qué circunstancias, en qué contexto, valorándolo todo el conjunto de elementos a su alcance. Esto no quita que una vez ya concluida la emergencia, con la tranquilidad decidida y como se hace con todas ellas, se evalúe, se valore y se lleguen a las conclusiones necesarias y precisas. Pero vuelvo a decir, en este momento no seré yo quien ponga en cuestión a la dirección técnica, que vuelvo a decir, son funcionarios públicos debidamente formados y con todos los elementos. Una cuestión más, ministro. Lo que ahora mismo ha aprendido Mariano Rajoy, esa declaración de que Francia tiene grandes jugadores pero no son franceses, aludiendo a que no son blancos. Hay dos reacciones sobre el terreno ahora mismo. El ministro de Interior francés, que acaba de decir esto es o una estupidez o racismo o las dos cosas. Y al otro lado el Partido Popular, que dice esto es sarcasmo sin ninguna intención. Ministro, ¿cómo lo lee usted? ¿Esto es racismo o esto es sarcasmo? Pues yo me quedo con las palabras de Laurent Núñez, el ministro del Interior francés. O es racismo o es estupidez. Pero aun cuando fuera estupidez, son unas manifestaciones de una gravedad manifiesta, porque es, en ese sentido, seguir el discurso en España de la ultraderecha, el discurso de Vox, el discurso xenófobo, al que se ha sumado tristemente el Partido Popular. Y en este sentido parece ser
que se ha sumado también el expresidente Rajoy. Y esas palabras, esas consideraciones, no podemos quitar su importancia ni relativizarlas, porque son la base para la que luego se estructuren discursos de odio y luego hechos violentos, consecuencia también de ese discurso de odio. Hay que llamar a la integración. Ustedes hablaban luego antes de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal, del Papa, etcétera. Lo que hay que hacer es tender puentes y no fracturarlos. Le han tenido que responder, ¿cómo que no son franceses? Mire, hay 26 jugadores en la selección francesa, 23 de ellos nacidos en Francia. Más francés se puede ser. Somos todos plurales, diversos. Eso es lo que nos está enriqueciendo a Europa actualmente, con lo cual mucho ojo, no quitar y decir en estas cuestiones sarcasmo. Mire, esto es como los chistes, ustedes hablaban antes y mire quién se lo está diciendo, chistes de mariquitas, chistes de negros. Miren, guárdenselo para ustedes, estamos en otro momento y estamos en el momento de ser muy rígidos y muy firmes en ese sentido. Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, un placer escucharle aquí. Cuídese, le mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas Shop New Arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.